Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Hoy, en Hijos de Punta, nos vamos a ir hacia el mundo del derecho. Las luces y las sombras del ejercicio de la abogacía en el mundo de hoy, el manejo de la ética profesional, la credibilidad de los sistemas judiciales, la influencia, o no, de los medios de comunicación, la presión de la opinión pública sobre la administración de justicia y varios temas más. Hola Martín. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Martín es Martín Bomer, él es abogado por la Universidad de Buenos Aires y máster y doctor en Derecho por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Fue director del área de Derecho de la Universidad de San Andrés, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y fue el fundador allí de la Clínica de Derecho de Interés Público, tema sobre el que vamos a estar conversando. Fue el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Martín, gracias por estar con nosotros en Hijos de Punta. Estar acá. Gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Hay una verdadera vocación por parte de quienes eligen estudiar y después ejercer la abogacía? ¿O es una carrera que genera esa matrícula gigantesca por cierta inercia, por series de televisión? Es lo primero que me da curiosidad acerca de tu mundo. La broma siempre es una paráfrasis que se hace de supuestamente algo que dijo el general San Martín, ¿no? Serás lo que debas ser o serás abogado, ¿no? El general había dicho, serás lo que debas ser o no serás nada. Sí. Así que es peor todavía, porque sí, hay una idea de que el derecho, dado que en nuestros sistemas educativos no tenemos el college como tienen en Estados Unidos entre el colegio secundario y las escuelas profesionales, que da una cultura general, una cierta capacidad de pensamiento y demás, las liberal arts. Gente que, tal vez como yo, que no teníamos vocación por ciencias exactas o naturales y teníamos vocación por humanidades y demás, encuentra en el derecho algo que tal vez no encuentra en letras o no encuentra en ciencia política o en una mezcla de humanidad, sí, de cultura general, pero también la posibilidad de hacer algo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay desde gente con mucha vocación de cambio y tal vez sofisticación incluso intelectual, pero también hay gente que le va mal en matemáticas y quiere un trabajo, y en América Latina la Facultad de Derecho son demasiado fáciles, diría yo. Uh-huh. Y eso también atrae gente. Es fácil conseguir un título que te brinda un monopolio para trabajar y más o menos arreglarte. Entonces, tiene todo eso. Entiendo lo que decís. Pareciera ser uno de los títulos que abre mucha puerta. Es como que cuando alguien se lo presenta como doctor en Derecho, es palabra habilitada para muchas más cosas que en principio para el derecho. ¿Por qué te parece que se fue construyendo ese fenómeno a lo largo de las décadas? Bueno, hay otra vez, otra frase que tiene que ver con eso, es todo lo humano, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Porque, claro, un abogado, una abogada, llegan cosas al estudio desde, qué sé yo, la regulación de la transmisión del gas en un país hasta un divorcio muy complejo. Entonces uno tiene que supuestamente saber o tener la empatía suficiente y la capacidad intelectual suficiente como para comprender complejas regulaciones económicas o financieras, pero también, el dolor y las ansiedades de una persona que se está separando.
Entonces, tiene eso. Entonces yo no diría, el problema es pensar que uno tiene que saber todo eso, cuando en realidad lo único lo que uno tiene es que tener la habilidad, la destreza emotiva, emocional, de empatía, pero también la capacidad intelectual de encontrar las respuestas rápidas y los argumentos necesarios como para que gane el que tiene razón, digamos, si hay un pleito, ¿no? Quiero ir justamente sobre ese punto, sobre el que tiene razón. Al ejercer tu profesión, ¿son frecuentes los conflictos, digamos, íntimos a nivel de conciencia? ¿Hay veces en las que sentís que estás intentando que se vea mejor alguien que en principio tú sabes que no actuó bien? Sí, hay un, digamos, cuando me hacen esta pregunta, yo trato de separar dos cosas. Una cosa es el ámbito penal y otra es el resto del derecho. En el ámbito penal no tiene que ganar quien tiene razón. Tenemos que asegurar que ningún inocente vaya preso. Ujú. Y el costo de tener un derecho liberal en el sentido de que ningún inocente vaya preso, con garantías procedimentales constitucionales, digamos, el costo puede ser que haya culpables sueltos. Eso es inevitable. Entiendo lo que decís. Entonces, el trabajo del defensor penal no es que gane el que tiene razón. El trabajo del defensor penal es asegurar que el fiscal hizo bien su trabajo fuera de toda duda, digamos. Eso no quiere decir que el abogado pueda mentir o chicanear. Eso quiere decir que el abogado tiene que hacer todo el esfuerzo de lograr que el fiscal haga bien su trabajo. Y eso puede querer decir guardar silencio o que su cliente guarde silencio. Y puede querer decir que el abogado sepa que porque el fiscal no hizo bien su trabajo, va a haber un culpable suelto más. Eso es penal y tiene sus tragedias y sus complicaciones. Pero el resto del derecho no. El resto del derecho tiene que ganar el que tiene razón. Entonces, si viene un cliente y me pide que mienta por él, le tengo que decir que no. Si viene un cliente y me pide que chicanee por él, le tengo que decir que no. Si viene un cliente y me pide que yo haga algo ilegal, le tengo que decir que no. No soy como dirían los norteamericanos, un arma en alquiler. No soy un hired gun, no soy un Ujú. sicario. No soy cómplice de mi cliente. Soy abogado, soy la representación del derecho de la democracia constitucional. Por eso me visto diferente, me pongo un traje, me pongo una corbata, si soy varón, cuando viene el cliente a visitarme para que entienda que no soy amigo de él ni cómplice de él. Comprendo. Y en tus años, décadas de ejercicio profesional, ¿sentís que en esa mirada, en ese accionar, sos acompañado por la comunidad de abogados? ¿O a veces uno siente que me parece que no está yendo por el carril correcto? Una aclaración, yo hace tiempo que no litigo yo, Ajá, porque soy bien, académico full time, pero no, pero doy clase de ética profesional bien. y litigué durante un tiempo. No, el problema que tenemos en América Latina, me parece, dependiendo de los países, estoy seguro en Argentina, es que la cultura jurídica de nuestros países van en contra de los códigos de ética que juramos. De hecho, muchas facultades de derecho en mi país y en la región no tienen como materia obligatoria ética profesional. No es Se da, obligatoria. no es obligatoria, salvo en algunas facultades hace relativamente poco tiempo. Entonces se da la paradoja de que en la Argentina los abogados juran un código cuando ingresan al colegio de abogados y le dan la matrícula, que nunca leyeron. Juran un código de ética que nunca leyeron. Cosa que es realmente muy grave. Y la cultura general responde a una cierta concepción de ética profesional que tiene un nombre que se llama la concepción estándar de la ética profesional, que es esto que vos mencionabas. Yo debo defender celosamente a mi cliente casi sin límites. Y la parte de mi obligación respecto al derecho y a la justicia y al tribunal y al interés público, esa parte no está en esa cultura general.
Entonces es muy difícil enseñar ética profesional en este contexto. Entonces, el panorama que nos estás pintando es preocupante. Muy preocupante, porque sí, porque los abogados, supongo que en algún momento hablaremos de los jueces y juezas, Sí. los abogados y las abogadas no conocen las reglas de la ética y creen que tienen derecho a hacer cosas que obviamente no tienen derecho a hacer. Y eso genera en la población, me parece, una sensación de ilegitimidad, de falta de confianza en nosotros, que nosotros estamos para hacer cualquier cosa respecto de cualquier cliente que se nos presente por dinero. Y justamente sobre eso es lo otro de lo que quiero preguntarte. Desde tu punto de vista, desde, digamos, el, por suerte, pináculo académico en que estás en estos temas, ¿tú sentís que hay una crisis de legitimidad real de las instituciones jurídicas ante la opinión pública? Sí, digamos, los pocas mediciones que hay de eso dan unos números espantosos. ¿A nivel No mundial o en la región? en la región en general, el latirobarómetro viene midiendo esas cosas, no sé, claro, no tenemos, en la región tampoco, como no tenemos mucha academia jurídica, en general los profesores de derecho son abogados y jueces que dan clase en su tiempo libre y no tenemos una academia jurídica profesional Ujú. dependiente de la profesión, cosa que es gravísimo también. No tenemos mucho conocimiento empírico de lo que pasa en nuestros países respecto de la profesión y en los tribunales. Pero lo poco que hay nos dice que estamos muy mal. Eh, Argentina y Uruguay son las dos puntas. Argentina está en la última medición, estaba penúltima, solo le ganaba a Paraguay, Ujú. y Uruguay está primera. Pero de todos los países de la región estamos hablando de que la gente no confía en la justicia, digamos, en el caso de Uruguay, que creo que era la primera, era el 50%. Pero en Argentina el 84% no cree en la justicia. ¿Qué porcentajes? Ahora, quiero preguntarte, acabas de hacer una especie como de mea culpa desde la profesión en cuanto a esa especie, ese desconocimiento o esa poca atención a los temas éticos y el desempeño impactando sobre, digamos, la percepción del público. Pero, ¿cuáles son otros factores que sientas que afectan la credibilidad en las instituciones jurídicas actualmente? Bueno, obviamente la otra profesión digamos, de las en las tres profesiones del derecho estamos mal. De los abogados acabamos de hablar, el problema de la ética profesional. Algo dije de los profesores de derecho, que no son profesores de derecho, sino que son profesionales que hacen otra cosa y dan clase en su tiempo libre, cosa que es muy grave. ¿Qué problema trae eso en particular? Bueno, el primer problema es que no son docentes de derecho. Entonces, si realmente uno quiere enseñar a adolescentes, porque insisto en que nuestros alumnos vienen directamente de secundarias, digamos, no demasiado, Sí, de distintos niveles, comprendo. sí, de distintos niveles. Entonces vienen del secundario y terminan los 5 años y se convierten en abogados. En América Latina con 5 años es suficiente, eso no pasa en ningún país más o menos razonable del mundo. Pero bueno, Otros para países requieren más tiempo. siempre más tiempo, sí. Ajá. Más tiempo y más exámenes. Ok. O sea, O la sea, exigencia es mayor. la exigencia es mayor, la regulación de las democracias constitucionales respecto de una profesión tan importante como el derecho es más rigurosa. Nosotros casi no tenemos regulación. Ujú. Pensá que la analogía es con medicina, ¿no? Nosotros somos tan peligrosos como los médicos, digamos. Comprendo, Y ustedes nos deberían regular más que los que nos regulan. comprendo. Así que, bueno, y respecto de la academia, entonces el esfuerzo docente debería ser mayor. Y los jueces y los abogados, sobre todo los jueces y juezas que dan clase, no tienen tiempo, no deberían tener tiempo para dedicarse a enseñarle a la gente el tipo de cosas que hay que enseñarle, que lleva mucho tiempo, como hablar, como escribir, como leer, como entrevistar, como interrogar, como persuadir, como probar un hecho. Son todas destrezas que
solo se pueden desarrollar con mucha intensidad docente. Bueno, eso no hay en nuestra Y me facultad. imagino también aspectos pedagógicos, que de repente en Por eso, quien no tiene imagínate. formación docente podrían estar faltando. Simplemente corregir un escrito de un futuro abogado te lleva mucho tiempo, ¿no? Leerlo, corregirlo, devolverlo, volver a corregirlo. Imagínate en aulas como de algunas universidades de la región, de 100 personas, 200 personas, y un juez que no tiene tiempo para hacerlo, un abogado que viene corriendo del estudio y da clase un rato, ¿no? Está claro. Ahí hay un Hay, segundo hay- hay problema un problema, el tema de la docencia, clarísimo. pero también el otro tema es el tema de la investigación y de la academia. Se necesita tiempo para investigar, para leer, para publicar, y sobre todo hay un tema de conflicto de interés. Si yo soy abogado, no voy a criticar al juez ante quien yo trabajo, ¿no es verdad? Porque si vos sos mi cliente y sabés que yo ayer publiqué un trabajo que critica al juez, que va a decir tu destino, no venís a verme a mí. Comprendo. Entonces hay una cuestión como de la necesidad de una academia jurídica independiente que critique desde afuera y muestre alternativas y genere ideas y demás. Y eso tampoco lo tenemos. Bueno, academia. Abogacía, acabamos de hablar de algún problema de la abogacía respecto de las cuestiones de legitimidad. Hablabas de Pero venías a los jueces, creo. los jueces. Bueno, la gente cree en Argentina. Tiene una opinión muy baja de los jueces. Sospecha corrupción, sospecha poco trabajo, los casos tardan demasiado. eh, en- eh, y la verdad es que la justicia hace poco por revertir esa imagen. En la Argentina eh, tienen lo que se llama feria judicial, que es 30 días en enero, más 15 días en julio, más todos los feriados. O sea que los argentinos les pagamos a los jueces 13 sueldos, 12 más uno, para que trabajen 10 meses. ¿Eso es solo en la Argentina o es una Y, tradición, digamos, internacional? Tengo entendido que en el Uruguay no, también tenemos feria judicial. claro, claro. Sí, hay una tradición. Sí, es una buena pregunta. Aparentemente latinoamericana, hispanoamericana. Ajá, mira. Pero además hay un tema de los horarios, como que todavía siguen diciendo que el horario en la Argentina es de 7:30, que es a 1:30, que son 6 horas de trabajo. Porque venimos de una historia, ¿no? Donde no había tanta intensidad de judicializaciones y demás. Eh, Esas entonces, dinámicas que estás describiendo también las tiene, por ejemplo, el mundo bancario, que en algunos aspectos claro, es claro, claro, criticado claro. por las Pero a ellos horas medio se les, abiertas. se les terminó con Internet y con otros mecanismos. En el caso del Poder Judicial, no. Y bueno, entonces, esa es una primera cuestión. Pero para profundizar un poco respecto de esto y para justificar un poco a mis colegas y la situación esta que parece tan horrible. Eh, en la región, la profesión viene sufriendo una serie de transiciones muy radicales. Pasamos de dictaduras a democracias en los 80 y los 90, Ujú. pero además pasamos a democracias muy exigentes desde el punto de vista de los derechos. Nuestras constituciones tienen muchos derechos. Los tratados internacionales que hemos firmado en la región y en el mundo traen más derechos todavía. Pero además hemos desarrollado procedimientos para que la ciudadanía reclame sus derechos, no solamente en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial. Ajá. O sea que hemos aumentado, digamos, nuestro nivel de garantías para los ciudadanos. Exactamente, exactamente. Entonces, los ciudadanos en la región, en Brasil, en Colombia, en Argentina particularmente, ven en el Poder Judicial una ventana alternativa para continuar la deliberación política que se perdió tal vez o no sucedió en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, por los problemas de la política que seguramente vos conocés. Ujú. Entonces, el rol de la justicia en nuestra región ha cambiado bastante radicalmente. Si a eso le agregás que pasamos de procedimientos escritos a procedimientos orales, que en el derecho penal pasamos de un sistema inquisitivo en el que el juez era el dueño del proceso a un sistema acusatorio en el que el fiscal es dueño del proceso.
Y si le agregás, como en Argentina, juicio por jurados en muchas provincias, la práctica ha cambiado en forma radical. Pero la formación de esta profesión no cambió. Entonces Ajá. es como si hubieras dejado de jugar al fútbol y ahora empezaste a jugar al vóley, pero te siguen enseñando a patear la pelota, ¿no? Comprendo lo que decís. Ahora, quiero profundizar sobre esto. Estamos hablando de que nuestras regiones han decidido, tras tal vez la experiencia de sus dictaduras, volverse más garantistas. Eso tendríamos que verlo como un factor positivo en cuanto a la gestión, pero no se ha respaldado esto con las apoyaturas que necesita a nivel educativo y tal vez, no sé, económico, en la gestión del sistema judicial para poder estar a la altura de ese reclamo. Agréguese cuando se judicializa la política u otras áreas de actividad. Es más trabajo y de repente la misma formación y no sé, los mismos presupuestos. Exactamente, podemos terminar ahí y está perfecto. Eso es exactamente lo que pasó. Y es Ujú. y sí, vos, por ejemplo, el tema, vos decís judicialización de la política. Sí, nuestras tradiciones, en Latinoamérica era una tradición codificadora y los jueces simplemente, entre comillas, aplicaban el código. Y estaban todos más o menos de acuerdo en qué decía el código. Y todos en la facultad dictaban de memoria el código y todos estaban de acuerdo, más o menos. Ahora, cuando se constitucionaliza el derecho, cuando todo se discute respecto de si el código, las leyes, los decretos violan o no violan derechos constitucionales, bueno, eso abre una discusión política muy importante. ¿Qué quiere decir igualdad? ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué quiere decir Ujú. derecho a la vivienda? ¿Cómo se garantizan esas cosas y demás? Entonces, se judicializa la política, yo creo, en nuestra región y sobre todo en el Río de la Plata, Y se porque politiza el sistema judicial. claro, pero porque la despolitización anterior llevó a que los jueces y abogados, cada vez que había un golpe, no tuvieran ningún problema en seguir siendo jueces y abogados de las dictaduras. Pasó El así. único, y el único poder que quedaba en pie, si recordarás, en cada golpe de Estado era el Poder Judicial, como si nada hubiera pasado. Los jueces volvían a tribunales como si fuera el mismo sistema político. Y No volvían a sabía eso. tribunales, pero el Congreso estaba cerrado y el presidente estaba preso. Y mi profesión nunca dio un paso atrás, nunca dijo que no iba a prestar esa colaboración a todas las dictaduras. Entonces, ¿En ningún después de país haber pasó vivido, eso? después de haber vivido esa vergüenza, en los 80 y en los 90 dijimos nunca más. Entonces dijimos que íbamos a sostener el sistema democrático constitucional y por eso judicializamos la política y politizamos la justicia. ¿Qué quiere decir en buenos términos? Que nada de la política está por afuera de la Constitución, que vamos a someter, a hacerles rendir cuentas a la política si sus acciones violan los derechos constitucionales de los ciudadanos. Eh, Ahora, para hacer eso, se requiere una cantidad de conocimientos, destrezas y aptitudes éticas que no tenemos o que en la que no nos hemos formado. La metáfora que uso a veces es, veníamos veníamos manejando un Ford con cambios al volante Ujú. y nos encantó una Ferrari Testarossa y la compramos. Ahora, la Ferrari nadie nos enseñó a manejarla y la venimos destrozando contra las paredes desde que la compramos. Entonces, sí, ciudadanos, ¿ustedes quieren una democracia constitucional compleja? ¿Quieren un sistema político deliberativo, respetuoso de la enorme cantidad de derechos que ustedes pusieron en la Constitución y demás? ¿Y quieren unas profesiones del derecho que puedan regular eso y mantener las reglas de juego? Bueno, hay que tener unas profesiones que estén a la altura de eso. Profesiones y estructuras. Y estructuras que estén a la altura, claro. Facultad de Derecho, Colegio de Abogados, Consejo de la Magistratura, Sí, pero escuelas también judiciales. cantidad de fiscales, Bueno, cantidad de obvio. También los administrativos, fiscales, porque claro. también vemos desde el lado de la opinión pública que el apilamiento de expedientes, el ritmo al que pueden avanzar los trámites está un poco condicionado por cuestiones que hacen también
a lo edilicio, a la potencia de los equipos de trabajo, a las, digamos, a los destinos presupuestales que haya disponibles. Sí, sí, absolutamente. Pero, y desde un punto de vista, digamos, eh, profesional, a la necesidad de que este grupo de gente, yo le llamaría esta elite ética profesional que queremos que sea las profesiones de derecho, tienen que acordar en cómo hacer sus propias reglas de juego y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entiendo. Si viene un cliente al estudio y el abogado le dice y le pregunta, ¿yo puedo hacer tal cosa? Y el abogado le dice, depende del juez que me toque. Sí, eso está mal, desde No todo hay punto de derecho. vista. No es que está mal. No hay derecho. Claro. No, el derecho, el derecho tiene que responder sí o no. Obviamente va a haber casos difíciles, pero esperamos que sean pocos. Entonces ustedes van a tener la seguridad jurídica de que si invierten en un negocio van a saber cuál es el costo laboral, cuál es el costo impositivo, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y eso es un déficit de mi profesión, no darles a ustedes esa seguridad. Quiero ver una luz de esperanza en algo, Martín, que es la siguiente. Acabás de decir que en principio el conjunto de normas y de, digamos, modos de funcionamiento que nos hemos dado a nuestros países desde las constituciones y de los parlamentos son una Ferrari. Solo que no tenemos claro bien cómo manejarla, ni tenemos las destrezas necesarias para que fluya. Pero en principio, en ese aspecto, en la conformación del sistema, habríamos ido en una dirección correcta. Sí, son muy bonitas. Nuestros sistemas políticos son realmente bellos. Y mi profesión es la mejor profesión del planeta. Nada sería más bonito que vivir en una profesión en la que se cumplen estas normas de lealtad, de buena fe, de veracidad. Entonces, lo que estaríamos discutiendo todo el tiempo en tribunales es quién tiene razón, quién empuja el sistema político hacia un lugar mejor, cómo hacemos para mejorar tanto desde el punto de vista productivo como ético, como de los ideales de democracia constitucional en nuestros países, cómo hacemos para que la gente delibere sin matarse. Ujú. No, es genial. Digamos, los ideales que nos hemos puesto post dictaduras en América Latina son impresionantes. La pregunta a la ciudadanía es si estamos dispuestos a hacer lo que se debe hacer para estar a la altura de esos sistemas. Comprendo. Me da la sensación de que muchas veces decimos que no, que preferimos hombres fuertes que nos digan qué debemos hacer o mujeres fuertes que nos digan qué debemos hacer, como maestritos o maestritos de escuela, porque estamos acostumbrados a las dictaduras, estamos acostumbrados a que los demás decidan por nosotros, que nosotros no asumamos las obligaciones que debemos asumir. Y en mi profesión, si eso pasa, es trágico, porque si no asumimos las obligaciones y ponemos los límites que tenemos que ponernos para ejercer el poder que la ciudadanía nos da, bueno, destrozamos la legitimidad y nadie nos cree, y entonces la gente termina decidiendo sus conflictos por la violencia o por cualquier otro medio. Hace unas semanas atrás entrevistaba a la periodista y escritora española Carmen Posadas. Ella me hablaba que desde su punto de vista, no voy a recrear las palabras exactas porque no las recuerdo, pero conceptualmente ella habla de una generación que ya es nacida luego de los gobiernos de fuerza de nuestra región y que por, digamos, esa complacencia de haber hecho toda su vida en democracia, desconoce lo que significa una pérdida de libertades. Entonces, no le duele tanto pensar en liderazgos muy fuertes o autoritarios. Sí, la idea de la memoria, ¿no? La idea de la pedagogía de la memoria, ¿no? En general hemos tenido, puede ser, yo no sé, no soy experto en eso, pero hemos tenido reverdecimientos, digamos, de democracias constitucionales cuando la gente efectivamente recuerda o tiene muy presente lo que significó, lo que significaba probar con las dictaduras, ¿no es verdad? Pero me parece que es una cuestión de naturaleza humana inevitable. Ese tipo de lucidez
que se requiere para autolimitarse, para decir, yo no soy el rey del mundo, ni todo pasa por mí, yo no solamente tengo derechos, sino que también tengo obligaciones y demás. Ese nivel de madurez cívica es difícil de conseguir. Y por eso, insisto, está todo bien los problemas sociales que tengan cualquier sociedad, pero hay una profesión, hay una práctica que las sociedades crean y a las cuales le dan ciertos privilegios para justamente impedir que pasen las cosas que pasan. Porque mucha gente me dice, bueno, pero la sociedad en general tiene problemas de corrupción. Sí, pero hay una profesión que fue creada para que eso no pase. Justamente, por eso nos dan los privilegios que nos dan el monopolio del acceso a la justicia, el monopolio de las sentencias judiciales, el monopolio de ser los únicos que podemos ordenar y regular el uso de la fuerza pública. Bueno, nos dan todos esos privilegios porque nosotros tenemos que justamente poner frenos a las violaciones de la ley y demás. Entonces, que la sociedad en general pueda tener tendencias anómicas o autoritarias y demás, yo diría, uno esperaría que no, por cuestiones de educación y medios de comunicación, y qué sé yo. Yo diría que es esperable. Ahora, de lo que de ninguna manera es esperable, que eso se expanda a la única profesión que tiene que evitar que eso suceda. Martín, hemos repasado tu mirada acerca de los distintos elementos, los distintos actores significativos de los sistemas judiciales y las problemáticas de cada uno de esos ámbitos. Te propongo que hagamos una breve pausa y a la vuelta vamos a introducir un tema que me parece se ha ido volviendo significativo, los medios de comunicación. ¿Te parece? ¿Cómo no? Un placer. En el primer bloque, Martín, nos contabas acerca de los distintos elementos de los sistemas judiciales y los problemas que los aquejan. Yo te quiero introducir otro elemento que de un tiempo a esta parte parece pesar en varios países. Y es el siguiente: ¿tú sentís que los medios de comunicación empujan a la opinión pública y empujan a los agentes del sistema judicial en ciertas direcciones? ¿Hay injerencia de los medios de comunicación? Bueno, sí, y el impacto, y siempre que se le pregunta a los jueces o a las juezas respecto de su legitimidad, una de las cosas de las que se quejan es de los medios de comunicación y de las redes sociales. El problema de la relación entre ustedes y nosotros, digamos, es que a veces los jueces se quejan que los periodistas no entienden derecho y los periodistas se quejan de que los jueces no entienden los medios de comunicación. Y creo que los dos tienen razón. Los fiscales también se quejan de las filtraciones de información. De la filtración de información, pero debería haber, empieza a haber en algunos lugares, en mi país, en algunas provincias, gente que el Poder Judicial contrata para relacionarse con los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Lo que los jueces no entienden de los medios de comunicación, me decía una colega periodista, es que los diarios no tienen páginas en blanco. Esta era la metáfora, ¿no? Cuando había páginas de papel. No hay página en blanco. Digamos, si un periodista tiene que hacer una nota, la nota tiene que salir con la opinión del juez o sin la opinión del juez, con la opinión del fiscal o sin la opinión del fiscal. Entonces, la pregunta, la cuestión de los abogados o de los jueces respecto de la prensa no puede ser cómo silenciarla, sino tiene que ser cómo se relaciona uno con ella. Entonces, ahí hay un tema complicado, porque para relacionarse con la prensa, otra vez, las profesiones de derecho tienen que tener una destreza que no tenemos, que es
eso, qué es una noticia eh, y demás. Sí, un Pero lenguaje, un bueno, ritmos y comunicacionales. ahí viene la otra cosa. Pero además de toda la cuestión, digamos, profesional de los medios de comunicación, que es complicada, hay un deber de los jueces y las juezas, y es que tienen la obligación de que sus sentencias se entiendan. Y eso está muy vinculado con la cuestión de la legitimidad que hablábamos antes. Y eso yo trabajé algún tiempo y es un tema que me interesa en general, que es la idea del lenguaje claro, Ujú. movimiento del lenguaje claro. No solamente en las sentencias judiciales, sino también en las leyes y en los decretos y en los, qué sé yo, y en los medicamentos y en los productos alimenticios y demás. Tiene que haber, el lenguaje tiene que ser claro como para que la gente entienda las cosas que le afectan. Ujú. Entonces, si las sentencias o el lenguaje del derecho fuera un poco más claro, tal vez la gente entendería por qué fulano salió en libertad, por qué fulana está presa, por qué los niños terminaron en casa de la mamá o del papá y demás. Simplemente por leer la sentencia. De hecho, había una gran jueza de la Corte Suprema Norteamericana, Ruth Bader Ginsburg, que cuando ella escribía los votos de la Corte Suprema, iniciaba con un párrafo que ella decía, tiene que ser como una gacetilla de prensa. El primer párrafo tiene que ser, en ese párrafo el periodista que quiere saber de qué va la cosa tiene que entenderlo. Eh, Ese tipo de sensibilidad respecto de quién lee no está muy desarrollada en nuestros poderes judiciales. Todavía escriben y hablan para nosotros, hablamos para nosotros mismos, ¿no? De Así hecho, cuando se genera casos de gran interés público y llega el tan esperado momento de la sentencia, a veces hay transmisiones televisivas y la lectura es insoportable. es muy extensa, así Es como insoportable, son miles de hojas. Yo creo que es eso, es que ya si una sentencia tiene más de 100 páginas, algo anda mal, digamos. Es razonable que la gente piense que algo anda mal. Si hay que explicar tanto cosas relativamente sencillas, porque tampoco el derecho es física nuclear, algo anda mal. Eh, esa es una, esa es una cuestión. Ahora, otra cuestión interesante de los medios es que en esta avidez por ser más claros y ser más cercanos a los medios de comunicación, los jueces han desarrollado el hábito, algunos, de tener páginas en redes sociales. Y eso también es un problema. sí, es un Eh, problema para los jueces, sin lugar a dudas, porque aparte hay un escrutinio que ante fallos polémicos implican la revisión de su comportamiento digital, a veces de años para atrás, por parte de la prensa. Exactamente, exactamente. Dicen cosas que no deberían decir, no distinguen entre sus cuestiones personales y cuestiones institucionales. Eh, Muchas eh, veces se trasunta la visión política. sí, y simplemente con poner un like o a quién seguir o a quién no seguir, se arriesgan a ser recusados con toda la razón del mundo por alguna de las partes en un juicio. Hay Eh, países en los que no pueden tener perfiles de redes sociales, estas figuras. hay otra vez recomendaciones de ética, porque hablamos de la ética profesional, pero otro grave problema en la región es que no tenemos código de ética judicial. Hay un código modelo precioso iberoamericano de ética judicial Ujú. que ha desarrollado la Cumbre de Jueces de Iberoamérica. Pero no en muy raras ocasiones ese código es obligatorio en algunos de nuestros poderes judiciales. Y menos aún hay formas en las cuales se sanciona a algunos por ética judicial. Un punto de ese código está vinculado con este tema y hay algunas opiniones de la Cumbre Iberoamericana que recomiendan algunos cuidados que hay que tener cuando uno tiene una red, sí, un perfil en una red social. Porque además simplemente el hecho de tener un perfil, un juez, hace pensar a todo el mundo, ¿y por qué los demás no?
Entonces tiene que haber una política institucional del Poder Judicial respecto de las comunicaciones, de cuándo se hacen las audiencias, cuándo sale una sentencia, cómo explicarla, si hay que explicarla, no sé. De lo que estás Cómo- planteando, Martín, parece importante formar o crear las figuras de voceros. Bueno, ahí están, esos son los que se está creando, ¿no? Voceros judiciales que son a veces abogados y periodistas o las dos cosas que pueden, ¿cómo se llama? Moverse entre los dos mundos con destreza. Pero creo que eso debería ser algo, como digo, institucional. Sí, sí, El entiendo. Poder Judicial de la provincia tal, o el Poder Judicial Nacional. Porque si no, uno tiene estos free riders, digamos, estos jueces que se hacen o que son más populares o que tratan de ser más transparentes, pero la cuestión no es uno o dos, sino la cuestión es una cuestión institucional. Lo entiendo claramente. La dignidad profesional, tanto en la abogacía como como en el Poder Judicial, es del colectivo. La gente tiene que confiar en los abogados, en la abogacía, no en Martín Bomer. Tú sabes que nosotros a veces desde Uruguay, por supuesto, miramos medios argentinos y aparecen a veces algunas figuras que en lo personal a mí me resultan muy preocupantes cuando se habla de temas judiciales, que son periodistas que a los que podríamos llamar como unas especies de interpretadores de la actividad judicial. Entonces de pronto uno escucha las declaraciones que dio una persona directamente vinculada al proceso, sea fiscal, sea juez, sea defensor, sea acusado, y después aparece un periodista en cámara que como que nos dice su mirada o su visión o su interpretación de ese lenguaje que quedó a medio entender. Y ahí aparece un sesgo absolutamente notorio. Bueno, eso, libertad de expresión mediante, es inevitable. Lo único que pueden hacer los poderes judiciales es, insisto, que no sea culpa de ellos que las interpretaciones sean caprichosas o tendenciosas o demás. Porque si lo que sale de tribunales son 1.500 páginas oscuras, bueno, no es la culpa del Poder Judicial, pero el Poder Judicial está ayudando Sí, sí. a que Sembrás el cualquiera problema. diga cualquier cosa y que diga, mire, si son 1.500 páginas oscuras, por algo será, están ocultando algo y demás. Cosas que se pueden decir en 4 párrafos, lo dicen en 25 páginas. Bueno, es una tontería, la verdad es una tontería. Martín, tú sos un caso interesante para mí, de una persona que se formó en nuestra región, primero, entiendo, según derecho romano, que es el que rige nuestras regiones del mundo, pero después también perfeccionaste, completaste tus estudios en la Universidad de Yale, que es sistema sajón, y tengo entendido que hay diferencias bastante notorias desde el punto de vista de la mirada judicial de un sistema y de otro. Me gustaría preguntarte, ¿qué diferencias ves entre los dos sistemas? Y si te parece que hay trasvasaciones que podrían ser buenas de un sistema a otro a la hora de teorizar. Acabamos de hablar de este tema de los voceros, por ejemplo, es interesantísimo. Sí. ¿Ves casos o herramientas que te parezca buena de un sistema para aportarle al otro? ¿O tienen Bueno, que funcionar como universo suelto? La verdad es que nuestra región viene acercándose al sistema norteamericano con mucha fuerza hace mucho tiempo. Ajá. Sí, aquí lo hemos hecho. La reforma judicial de Uruguay ha ido en muchos aspectos, tengo entendido, en esa dirección. La oralidad, el sistema acusatorio. En muchos países de la región hace muchísimos años que tenemos control judicial de constitucionalidad, cosa que Europa no tenía. Ujú. Somos un híbrido, siempre fuimos un híbrido desde el siglo XIX. La región fue un híbrido una cosa rara entre constituciones muy parecidas a la norteamericana, con presidencialismos, aunque por supuesto en la región el presidencialismo era más fuerte que el norteamericano y con menos frenos y contrapesos que el norteamericano. Pero nosotros trajimos efectivamente la tradición continental, los códigos, ¿no?
y esa tradición, la codificación, fue la que formó nuestras facultades de Derecho, Ujú. a partir de la creación de nuestros estados nacionales. Entonces tenemos esa cosa híbrida. Eh, eh, yo creo que, como insisto, desde que nosotros eh, respondimos a las dictaduras o a las violaciones masivas de derechos humanos de los 80 y los 90, eh, con derechos humanos, con la idea de derechos humanos, eh, esas distinciones empiezan a resquebrajarse, porque, para dar un ejemplo, en Europa o en la Latinoamérica tradicional, la idea de que el código podía ser inconstitucional era ridícula, o casi ridícula. Eh, y ahora, sin embargo, discutimos, qué sé yo, en la Argentina, en la transición democrática no teníamos divorcio, no podíamos volver a casarnos la gente que se divorciaba. Y antes de la ley de divorcio, la Corte decidió que eso era inconstitucional, Ujú. cosa que antes era inconcebible. Eso nos acerca más a la tradición anglosajona, o por lo menos a la tradición anglosajona norteamericana. Eh, Así que, para decirlo rápido, luego del Holocausto, luego de la Segunda Guerra Mundial, los dos sistemas que vos mencionaste vienen acercándose, porque, porque, porque Europa se dio cuenta que el parlamentarismo, sin control de constitucionalidad de los actos de gobierno, podía llevar a autoritarismo, digamos, que, que la voluntad popular mayoritaria podía generar violaciones de derechos de las minorías. Y entonces necesitaba algún tipo de reaseguro. Y entonces trajeron de Estados Unidos la idea de el control de constitución, algún tipo de control de constitucionalidad. Es irónico que en estas semanas que estamos viviendo, en las cuales los votos le dieron absolutos poderes a Donald Trump en los Estados Unidos, hay muchas voces que están denunciando distintos tipos de atropellos a las minorías y demás. Bueno, Es un caso cuando curioso. empezó, en realidad esto no empezó con Trump, empezó ya con la guerra contra el terrorismo de Bush. Y yo me acuerdo que en ese momento, creo que fue un viaje a Estados Unidos que hice en alguna conferencia y les dije, claro, el Ejecutivo estaba avanzando, el Congreso no le ponía frenos y el Poder Judicial estaba siendo tomado por cierta ideología, qué sé yo. Y entonces le dije, bueno, bienvenidos a América Latina. Ajá. Ujú. Estados Unidos con un presidente fuerte y sin frenos y contrapesos es el presidente latinoamericano clásico del siglo XIX. Y aparentemente estamos en esos Estamos yendo tiempos. hacia allá. En todo el mundo estamos yendo otra vez hacia allá. Te quiero hacer, Perdón, por eso te decía, lo otro es una Ferrari Testarossa. ajá. Pero me hace también ilusión que al margen de que me decías que tenemos una Ferrari en la región en cuanto a lo que está en los papeles y las dificultades son de instrumentación, estamos yendo hacia sistemas judiciales bastante parejos a lo largo y ancho del mundo, al menos en las democracias, ¿no? O sea, estamos unificando lo que eran dos sistemas que se veían como dos familias a veces separadas, están trasvasándose sugerencias y experiencias Sí, en dirección sí. positiva. Pensá que, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional hay jueces de todo el mundo, de sistemas de derecho continental y de derecho common law. Y es muy interesante cuando charlan cuestiones de ética y judicial y demás, vienen de lugares separados, pero claro, pero empiezan a converger, porque trabajan juntos, porque Sí, estamos sí. todos trabajando juntos, y los problemas son parecidos. Eh, lo que pasa que el armado institucional era tan fuerte para sostener uno, sostener otro, y ahora está todo puesto en duda y otra vez vuelvo al mismo problema. Es que, ¿cuál es el armado institucional que necesitamos para estas democracias tan exigentes en derechos y en demandas? eh, eh,
Comprendo. ¿Cuál es el sistema institucional que necesitamos? ¿Qué facultades de derecho? ¿Qué abogados? ¿Qué colegio de abogados? ¿Qué ética profesional? Ya necesitamos responder esas preguntas. Sí, sin duda. Martín, te quiero hacer dos preguntas más ya en el cierre, que me da mucha curiosidad en tu caso personal. A lo largo de los años, pero como persona, como a nivel humano, ¿qué has aprendido ejerciendo como abogado? ¿Qué te ha dejado hasta ahora ejercer como abogado? Como te digo, cuando ejercí como abogado, yo tuve varias etapas. Ahí algo mencionaste en mi biografía. Uh-huh. Yo ejercí como abogado particular un tiempo en el cual me divertía mucho la idea de pensar argumentaciones y discutir con colegas y llevar adelante los intereses de mis clientes y demás. Ahí me di cuenta lo difícil que es la profesión. Lo difícil que es lidiar, sobre todo con el cliente, ¿no? Y traducir los intereses del cliente al lenguaje del derecho. Que el cliente entienda que no todo lo que él cree que es correcto es alcanzable desde el punto de vista jurídico, ¿no? Uh-huh. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno tiene derecho a recibir, ¿no es verdad? Es una traducción bien importante y difícil de hacer. Después yo trabajé en clínicas jurídicas de interés público, como vos mencionaste. Y ahí me di el lujo, con estudiantes de lujo y alumnos de lujo, de elegir los casos. Llevar adelante casos, como te digo, esto era relativamente novedoso en los 90. Elegir casos que hagan una diferencia para mejorar la jurisprudencia o para mejorar la legislación o para mejorar una práctica que era ilegal. Entonces, casos, qué sé yo, en los tribunales, en el Palacio de Tribunales en Buenos Aires no había rampas para discapacitados. Entonces, iniciar una acción para que eso, qué sé yo, a lo mejor los conocen a los helados Fredo, no tomaba mujeres. Ajá. Entonces, una política y entonces con una ONG llevamos a Fredo a tribunales y logramos que acuerden acepten contratar mujeres hasta que haya un equilibrio más o menos razonable. Ese tipo de cosas de consumidores, usuarios, medio ambiente, son cosas que me divirtió mucho hacer y que mostró la oportunidad del derecho, ¿no? ¿Y cuál es la deformación profesional? ¿Se te generan desconfianzas siendo abogado? ¿Cómo la deformación profesional? Todas profesiones tienen cierta deformación, es decir, Sí. el ojo se prepara para... Sí. Problemas de deformación profesional son que uno a veces cree que el cliente debe hacer algo que uno cree que debe hacer y no escucha el interés del cliente. Somos una profesión que muy rápidamente pecamos de elitismo político, moral, y a veces, si bien tenemos que poner freno al interés de los clientes, a veces el problema que tenemos es que decidimos por ellos. Claro, claro. Eh, ¿Y cómo se procede cuando hay historias que realmente conmueven mucho? ¿Puedes compartir alguna historia que a vos te haya, no sé, movido el piso? Yo una vez tuve que defender a una persona, una mujer que era mula de
tráfico de estupefacientes en Argentina. Ujú. Y entre las cosas que me contaba y las necesidades médicas por las cuales terminó haciendo lo que tenía que hacer, de una hija y demás, me contaba que era difícil salir de ahí, conseguir remedios y atención médica de su casa en el norte del país. Y me mostraba unas fotos del lugar donde vivía. Yo, ahí se me ocurrió, a ver qué pasaba, llevar las fotos al tribunal. Mostrar esa realidad. Mostrar esa realidad. Y bueno, la cosa salió relativamente bien. Y años después, uno de los jueces, el juez me dijo que, me confesó que gran parte del argumento lo habían hecho las fotos. Y entonces, bueno, eso creo que es una lección. Tuve la suerte de preguntar lo que tenía que preguntar, tener la empatía que pude tener y conseguir ese instrumento que aclaró, que lo obligó al juez a ponerse en lugar de mi cliente y aclaró la situación fáctica, digamos. Y seguramente uno no es igual después que antes, ¿no? No. Eso es lo bello de mi profesión, como te digo. El tipo de rasgo de carácter que desarrolla, ¿no? La humildad de saber que no siempre puedes ganar, la empatía, la urgente necesidad de ponerte en lugar del otro, de tu cliente, de la otra parte, del otro abogado, del juez, adelantar argumentos y demás, te da una prudencia enorme. Nosotros no somos revolucionarios, digamos. A mis alumnos les digo, si ustedes quieren hacer la revolución, se equivocaron de facultad. Nosotros sabemos los problemas que traen los cambios radicales de un día para el otro y lo que sufre la gente con esas cosas. Sabemos también que no podemos quedar parados porque cada vez tenemos que mejorar las cosas, pero las cosas se mejoran caso a caso, cliente a cliente. Martín, te quiero agradecer mucho el rato que compartiste con Hijos de Punta. Nos enteraste de un montón de cosas. Tu mirada es de recibo. Nos da mucha cosa para pensar y para seguir conversando. Fue un placer estar con vos. Amigas, amigos, el doctor Martín Bomer, un abogado de primer nivel, ha pasado hoy por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.